Amén. Jesús es el Señor. Estamos en nuestra última reunión del año. Mientras los hermanos aquí están todavía sirviendo, los músicos, vamos a tener más comunión. Hoy cantamos más de lo que normalmente cantamos, pues es una reunión en que nosotros realmente definimos que englobaríamos mucho más que los otros días. Amén. Estamos en un periodo de fiestas, feriados, finales de semana. El lunes es feriado, entonces ya hay unos hermanos afuera y los que están viajando, la mayoría, ya avisaron que nos están viendo online, al vivo. Entonces ya hay muchos hermanos también oyendo esta palabra hoy por la mañana. Nuestro hermano Joquismar está bien, pero está con COVID. Entonces él va a estar en la casa un tiempo. Y la palabra que iba a ser hablada hoy sería la conclusión de la serie de las verdades del Evangelio, y eso va a quedar para después. Hoy vamos a darles una palabra de encorajamiento para nosotros Todos nosotros necesitamos establecer metas, propósitos y para el próximo año. Espiritualmente también vale. Vamos a hablar el tema de este mensaje hoy. La iglesia edificada en el amor y en la palabra. Amén. Nosotros necesitamos de una visión precisa, una visión clara y bastante gobernante en relación a la iglesia, nuestro vivir, cómo debemos proceder. Y la iglesia, hermanos, es un ambiente en donde Dios tiene libertad para actuar. Amén. El Espíritu tiene que tener libertad para actuar en la iglesia. Y nosotros necesitamos estar sensibles a la dirección del Espíritu para que podamos seguir de manera correcta, de una manera en que no haya desvíos con relación a la dirección del Espíritu. En el capítulo 9 del libro de Hechos, encontramos la historia del apóstol Pablo. La mayoría de nosotros ya lo conoce. Pablo era alguien que servía a Dios y servía de una manera muy celosa, y él hacía las cosas de manera intensa. Y en la visión que el apóstol Saulo todavía tenía, era que aquellos que invocaban el nombre del Señor Jesús, ellos eran enemigos de Dios, enemigos de la religión judía. Y él decidió ser un defensor de Dios y de la religión judaica. Y siempre que él podía, perseguía, solicitaba autorizaciones para llevar preso a Jerusalén a aquellos que proclamaban el nombre del Señor Jesús. Y Pablo era temido por todos los hermanos de la época. Era conocido como alguien que perseguía y mataba, o que permitía la muerte de muchos santos. Y él fue para Damasco en el capítulo 9. No puedo detenerme mucho aquí. En el capítulo 9,
y tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Versículo 9 dice, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces aquí, aquel hombre tuvo un encuentro real con el Señor Jesús. Y él vio al Señor, amén. Los que andaban con él no conseguían discernir ni entender lo que estaba pasando. Pero Pablo vio claramente que el que hablaba con él era el propio Señor Jesús, amén. Entonces el Señor Jesús dio la orden, versículo 6. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esos 3 días que Pablo pasó sin ver, sin su visión, significa que él iba a ganar una nueva visión, amén. Y la visión fue restablecida en el encuentro que él tuvo, no con el Señor Jesús nuevamente, como fue en su primera experiencia, sino en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Amén. En verdad estaba leyendo esos versículos. Y aquí es diferente de lo que pasó con Samuel. ¿Se recuerdan? El Señor llamó a Samuel y Samuel, él fue hasta el sumo sacerdote en la época, creyendo que era el sumo sacerdote que lo estaba llamando. En la tercera vez fue que el sumo sacerdote le dijo, mire, yo no soy quien lo está llamando, es el propio Dios. Cuando te llame de nuevo, usted dice, esme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo creo que gané ese sentimiento de que no era la primera vez que Dios hablaba con Ananías. Porque de pronto él dijo, heme aquí, Señor. Eso aquí, hermanos, es una clara evidencia de que en el Nuevo Testamento Dios desea hablar con sus hijos. Amén. Entonces, Dios desea hablar contigo. Él habla contigo. Porque en esa época habían los 12 apóstoles. Aquellos 12 apóstoles escogidos de manera especial. Si Pablo iba a ser en el futuro un hombre muy usado por Dios en nuestra concepción natural, ¿quién debería haber ido a hablar con Pablo? Yo habría escogido a Pedro. Eso muestra que en el Nuevo Testamento Dios no habla solamente con los apóstoles. Dios habla con todos sus hijos. Amén. Cuando Dios hable con usted, usted tiene que decir, heme aquí, Señor. Vamos a hablar eso para Dios hoy. Heme aquí, Señor. Amén. Porque Dios va a hablar con nosotros hoy en esta mañana. Él va a mostrarnos, va a renovarnos, va a dejar más clara esta visión para nosotros. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces, mientras él estaba en aquel periodo que no estaba viendo,
Él estaba orando. Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces había un propósito especial para este hombre. Él era tan celoso e hizo su trabajo de una manera tan intensa y eficaz que Dios habló: entonces va a ser usted que va a hacer el trabajo que yo quiero. Y le voy a mostrar cuánto importa sufrir por mi nombre. Usted ya hizo a muchos sufrir por mi nombre. Entonces usted ahora va a saber lo que es eso. Entonces Ananías fue, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: vamos a leer juntos. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El mismo Jesús que le apareció a Saulo es el mismo Jesús que le apareció a Ananías. Y la palabra de Ananías era que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Un día, hermanos, Dios también recuperó nuestra vista. Nosotros estábamos en esta tierra, ciegos, sin saber qué hacer, para dónde ir. Pero Dios se nos apareció a mí, a usted, para recuperar la vista. Y esto pasó de manera práctica cuando nosotros entramos en contacto con los miembros del cuerpo de Cristo. Y el resultado es que nosotros también estamos llenos del Espíritu Santo. El versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, vamos a leerlo juntos, ¿está bien? Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces la visión restaurada, lleno del Espíritu Santo, el resultado era anunciar que Jesús era el Hijo de Dios. En el versículo 31, quiero leer este versículo junto con ustedes. Versículo 31. Colóquelo en la pantalla, por favor. Vamos a leerlo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces mi encargo en esta mañana es Hechos capítulo 9, versículo 31. Porque yo comencé hablando sobre el apóstol Pablo. Porque en el capítulo 8, versículo 1, encontramos a Saulo que presenció, y la Biblia dice que consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y
todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces hace un tiempo atrás, había acontecido una gran persecución. Y esa persecución a los santos en Jerusalén hizo con que todos saliesen, fueran dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y el resultado es que en muchos lugares el Señor levantó la iglesia. Amén. Después de un tiempo, en el versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Entonces ya esto es otra situación. Toda Judea, Galilea y Samaria. Nosotros siempre vamos a tener momentos en que vamos a estar debajo de persecución, tribulación. Es algo que va a pasar. Pero el Señor nunca nos va a dejar o nos va a dar una tribulación que permanezca para siempre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor mira para la iglesia, el Señor desea que la iglesia tenga paz. Hoy no sé si usted leyó. Los hermanos enviaron un devocional en que Satanás intenta engañarnos y colocar en nuestra mente que nosotros tendremos problemas que serán imposibles de resolver, situaciones sin salida para nosotros, cosas aparentemente sin salida. Tal vez Satanás coloque en nuestra mente que Dios no puede cuidarnos. Tribulaciones, dificultades, pruebas, siempre vendrán, siempre tendremos. Pero por otro lado, nosotros tenemos a un Dios que cuida de nosotros. Amén. Entonces la iglesia, lo ideal, lo que Dios desea es que la iglesia tenga paz. Porque en momentos de paz pasan las edificaciones, pasa a edificarse caminando en el temor del Señor y fortalecido en el Espíritu Santo. Voy a leer ese mismo versículo en dos versiones. Primero, la NBI dice: la iglesia pasaba por un periodo de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, preste bien atención, y encorajada por el Espíritu Santo, crecía en número, viviendo en el temor del Señor. Entonces, ¿cuál es la forma normal, ideal, que la iglesia debe vivir? Porque Él no dice las iglesias. Él dice aquí la iglesia. Entonces la Biblia aquí está direccionando este versículo para la iglesia. Una iglesia local. Una iglesia en una ciudad. Entonces, en una ciudad, los santos, los hijos de Dios en aquella ciudad, necesitan tener paz. Necesita haber edificación, encorajamiento del Espíritu. Tiene que crecer en número y vivir en el temor del Señor. ¿Quién desea vivir este versículo en esta mañana? Ahora voy a leer en el King James actualizada. Dice así: así, la iglesia pasaba por un tiempo de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificada y viviendo en el temor del Señor, y por medio
de la coraje proporcionada por el Espíritu Santo, la iglesia crecía día a día en número. Primer punto, la iglesia va a ser edificada. Amén. ¿Quién cree que la iglesia va a ser edificada? El propio Señor Jesús dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cuál es nuestra visión, hermanos? Nuestra visión es edificación de la iglesia. La iglesia, en su aspecto local, en su aspecto práctico. Nosotros debemos entender que Dios nos juntó para que haya edificación en nuestro medio. Y la edificación ocurre por medio de dos ítems importantes. Por medio del amor fraternal y por medio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 15. Versículo 1 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí, el apóstol Pablo coloca aquí dos clases de creyentes, los fuertes y los débiles. Entonces, en la iglesia no existen solamente los fuertes y no existen solamente débiles. En la verdad entendemos que en nuestro medio tenemos fuertes, tenemos hermanos débiles. Y los débiles tienen debilidades. ¿Qué son los hermanos débiles? No necesariamente son los que pecan más, y los que pecan menos son los fuertes. Los débiles aquí, nosotros debemos entender que son los que son carentes en la fe. Los fuertes son aquellos que ya están más constituidos, más fortalecidos en la fe. Entonces no es que existe un mayor, un menor, un fuerte o un débil que proporcione o que nos lleve a tener dos clases. No. Existe en la iglesia aquellos que son más fuertes o con más constitución, con más experiencia, con más ítems de la fe constituidos. Y existen aquellos hermanos que tienen más carencias con relación a los ítems de nuestra fe. Y está todo bien. ¿Por qué? Porque es un proceso. No está relacionado a su edad, está relacionado a cuánto buscamos al Señor y a su palabra. Amén. Y en ese ambiente debe haber el soportar con amor fraternal en el ambiente de la iglesia. Entonces los fuertes deben dar soporte, dar apoyo, generar situaciones para que las carencias que por acaso alguien tenga en la fe sean resueltas por medio de vivir la vida de la iglesia. Amén. Ay, pero es que soy muy carente en la fe. Pues viva la vida de la iglesia. Viva la visión que Dios le mostró. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nosotros no podemos juzgar. Escuche bien.
Nosotros no estamos aquí hablando de pecado. Los pecados necesitan ser tratados y resolvidos delante de Dios. Y nosotros no acogemos ni pasamos la mano para aquellos que pecan. Pecó, tiene que arrepentirse, usar la sangre. Y tiene que confesar y librarse del pecado. Nosotros estamos hablando sobre la edificación. Y en la edificación de la iglesia, nosotros no podemos juzgar a las personas porque ellas no practican o porque ellas no hacen o porque ellas no vieron todavía la forma de edificar. Lo que nosotros necesitamos hacer es generar un ambiente en el que las carencias de la fe de alguien puedan ser suplidas. Amén. Carencias de la fe no están relacionadas a prácticas. Porque yo hago esto, yo hago lo otro. Como predico el evangelio, es así, es asado. Nosotros no encontramos en la Biblia ningún ítem en ningún momento en el que haya juicio por cuenta de prácticas. La iglesia que nosotros queremos vivir es la iglesia en que nosotros agradamos al prójimo para lo que es bueno, para edificación. Entonces nosotros cuidamos unos de los otros porque nosotros queremos ser edificados. Dile quién tiene a tu lado. Nosotros queremos ser edificados. Amén. Una traducción buena también sería: usted tiene que agradar al prójimo en todo lo que es bueno para el aperfeccionamiento de él, del prójimo. Entonces, en la iglesia, nosotros no estamos aquí para vivir una vida de manera religiosa. Todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, tiene como objetivo el aperfeccionamiento de los santos para la edificación de la iglesia. Ustedes consiguen ver a la iglesia de esta forma, hermanos. Si usted no consigue ver la iglesia así, usted necesita orar para que las escamas de sus ojos se puedan caer, así como Pablo. Amén. Versículo 3. Porque ni aun Cristo, Romanos 15, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces tenemos el amor y tenemos las Escrituras. Las Escrituras fueron escritas para la enseñanza. Ellas fueron escritas para la enseñanza. Yo voy a encorajarlos. Usted necesita estudiar, oír, ver material sobre la historia de la iglesia. Si usted tiene esa curiosidad, ¿cómo es que llegamos a estos 66 libros? ¿Por qué? Hubo otras cosas escritas en el siglo I, pero ¿por qué Dios solo registró esos? Porque Dios dijo así: lo que está escrito aquí es suficiente para usted hoy, en el 2023. Amén. ¿Quién cree en eso? Dice amén.
va a ser suficiente en 2024, va a ser suficiente en 2025, va a ser suficiente hasta la venida del Señor. Dile a quien está a tu lado, va a ser suficiente hasta la venida del Señor. Ella fue escrita para que fuese generado en nosotros la paciencia. A mí me gusta mucho esa palabra, perseverancia. Puede ser traducido también de esa forma. La palabra de Dios genera en nosotros perseverancia. En la edificación de la iglesia existe una palabra muy importante llamada perseverancia. Ya dije aquí, otros hermanos también hablaron sobre esto. Nunca más se me olvidó esta palabra cuando la escuché. Quiero repetirla aquí para ustedes. Tal vez hasta ustedes ya la han oído. La voy a decir. Perseverancia, ¿por qué es importante? Porque cuando usted está bien, está todo cierto en su vida. Nadie necesita llegar aquí en esa situación y decir, mire, usted está tan bien, su familia no tiene problemas, su cuenta bancaria está en azul, salud, prosperidad. La persona va a llegar para usted y le va a decir, Evánio está en esa situación. Ahí yo llego, Evánio, y le digo, tengo una palabra para ti. Persevera, hermano. Eso cabe en esa situación. No voy a lanzar eso encima de nadie. Vamos a suponer algún determinado hermano está pasando por muchas dificultades, cuenta en rojo dificultades, está sufriendo, está con problemas, en fin. No es nadie de aquí, ¿está bien? Ni nadie que me está oyendo, es otra persona. Entonces usted va a llegar para él y va a decirle, hermano, persevera, que Dios va a cuidar de ti. Ahí sí cabe. Y como ya dije anteriormente, en nuestra jornada, una vez u otra, nosotros vamos a necesitar de perseverancia. Yo no sé cómo usted está hoy, cómo estás encerrando este año. Si fue un buen año, si está todo bien o no. Si no, Dios está concluyendo este año hablando para ti que en la palabra de Dios nosotros tenemos condición de buscar, de ganar perseverancia. Amén. Perseverar es no desistir, es no quedarse para atrás. No se quede de cabeza para abajo. Por eso es que la palabra de Dios genera perseverancia en nosotros. Cuando usted ve la historia de José, imagine si la historia de José hubiese sido escrita solo hasta el punto en el cual él estaba en la prisión. ¿Quién podría ser encorajado por la historia de José si él hubiese solo quedado encerrado en la prisión? La historia de José solo es bonita y todo el mundo quiere ser José, porque un día él reinó. Amén. Entonces, como nosotros encontramos en la historia de José y otros siervos de Dios, nosotros entendemos que en determinado momento él tuvo perseverancia. Aquel que persevere hasta el fin será salvo. Diga así, yo voy a perseverar hasta el fin. ¿Sabe por qué tenemos esa esperanza, hermano? Porque tenemos las Escrituras.
tenemos la palabra de Dios. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Versículo Jesús. 5. Ora, o Deus da Versículo paciência, 5. no capítulo 15 de Romanos. Pero el Dios de la paciencia, capítulo 15 de Romanos, el Dios de la paciencia o de la perseverancia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes. Nosotros necesitamos colocar una otra palabra aquí para quedar más claro. Para que con la misma convicción, nosotros necesitamos tener la misma convicción de que la edificación de la iglesia es hecha por medio de disfrutar del amor de Dios y del amor fraternal. La edificación de la iglesia es por medio de la palabra de Dios proveniente de las Escrituras Sagradas. ¿Usted tiene esa convicción? Continuando aquí, versículo 7. Mire aquí. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Vamos a leer el versículo otra vez. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Voltando aquí para el versículo 31. Vamos a volver aquí para el versículo 31. En las versiones que leí, encontramos que necesitamos ser encorajados por el Espíritu Santo. Y la otra palabra es que necesitamos tener coraje. Entonces es el mismo significado. El Espíritu Santo necesita encorajarnos. Nosotros que vivimos la iglesia con esa visión de que Dios está queriendo edificar su cuerpo y perfeccionar cada miembro. Todos los miembros del cuerpo de Cristo necesitan ser perfeccionados. Entonces aquí en esta ciudad, no solamente nosotros, pero todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los hijos de Dios, necesitan ganar esta visión, que la edificación de la iglesia se da por medio del perfeccionamiento de cada parte, de cada miembro. Y el Espíritu Santo necesita encorajarnos para eso. Amén. Dile a quien está a tu lado que el Espíritu Santo te encoraje en esta mañana. Amén. Usted ya disfrutó de eso. El Espíritu Santo necesita encorajarnos. En Juan, capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En nuestra experiencia, parece que en algunos momentos creemos que el Espíritu Santo no está con nosotros. Pero yo quiero recordar para mí y para ustedes la promesa de Dios de que el Espíritu Santo estaría siempre con nosotros. El Espíritu Santo está siempre con usted, independiente de sus sentimientos. Ahí es otro problema, es una dificultad suya. Pero el Espíritu Santo está siempre con usted. El Espíritu que está siempre con usted es el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque habita con vosotros y estará en vosotros. Entonces esta palabra aquí ya no cabe más a nosotros, porque cuando el Señor Jesús dijo, todavía no estaba en nosotros. Él dijo, estará en vos en un momento, pero ahora está en nosotros.
Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces no es solo el Espíritu Santo, es el Padre y el Hijo que también están en nosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nosotros tenemos un sentimiento, les voy a decir, en primera mano. En los próximos meses, tal vez años, nosotros queremos hacer un trabajo entre nosotros, y ese trabajo va a ser con relación a la Biblia, siendo restaurada en nuestro vivir. Nosotros necesitamos ser hijos de Dios, que viven la vida de la iglesia, y que la Biblia sea el ítem crucial en nuestra vida. Usted y yo necesitamos tener contacto con las Escrituras. Nosotros vamos a restaurar nuestra relación con la Biblia. No es que nosotros no podamos leer libros espirituales, pero con el pasar del tiempo, por el hecho de que el énfasis de los libros espirituales fue muy grande, nosotros dejamos un poco de tener la experiencia con la Biblia. Nosotros vamos a restaurar nuestra vida con la Biblia. Amén. ¿Quién desea eso aquí? Diga amén. Usted que me está oyendo, restaure su vida con el contacto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando usted tiene contacto con los mandamientos, con la palabra de Dios, usted agrada a Dios y comienza a tener relación verdadero con el Padre, el Hijo y el Espíritu. No es que usted no disfrute de las palabras de los profetas. Nosotros no estamos acabando con eso. Todo hace parte. Pero la base es mi relación con las Escrituras. Amén. Porque a veces voy a hablar aquí o cualquier otro hermano va a hablar. Lee un versículo bíblico. Vea las Escrituras. Y por el hecho de usted estar constituido de las Escrituras, Dios va a hablar para usted tal vez algo que ni siquiera yo hablé. Y muchas veces Dios va a hablar para usted algo de lo que yo hablé de las Escrituras. Y receptor, usted ya estaba listo, porque la palabra ya estaba dentro de usted. Amén. Versículo 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Vamos a leer el versículo 26 juntos para cerrar esta parte. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo estoy viviendo esta fase en que los hijos, bueno, dos de ellos, una ya pasó por esa fase, están preparándose para el ENEM. Entonces nosotros
necesitamos orar por ellos. ¿Cómo oramos? Señor, puede ser esa oración, vamos a ver. Señor, solo porque ellos son mis hijos, son tan buenos. Aunque ellos no estudien, por favor, hágalos pasar. ¿Es así que voy a orar? Este año nosotros cambiamos nuestra oración. Señor, hágale pasar, bendícelo. A la oración principalmente da Sara era: Señor, haga que ellos estudien lo que va a caer en la prueba. ¿Por qué? Porque si ellos estudian y caen en la prueba, ¿qué va a pasar? Ellos van a pasar. ¿No es así? Entonces usted no puede recordar de algo que usted no vio. Ese versículo aquí: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, para que Dios se haga lembrar, usted necesita de la palabra de Dios. Necesita leer, necesita orar y leer esa palabra, necesita constituirse. Porque a veces uno se queda: ay, Señor, edifica la iglesia, Señor, edifícame, Señor. Pero usted no va en la palabra. Por eso es que nosotros vamos a restaurar nuestra vida con las Escrituras. Amén. Y otro punto es encorajado pelo Espíritu Santo. Otro punto: Encorajado pelo Espíritu Santo. Encorajados por el Espíritu Santo. No grego, eu não sou estudioso do grego, mas eu vou lá. Encorajados por el Espíritu Santo, esta palabra en el griego. No soy estudioso del griego, pero voy allá a buscar algunas informaciones. Esa palabra encorajamiento fue traducida para el portugués, en su original griego es paraclesis. Creo que es así que se dice. ¿Qué quiere decir? Animar, exhortar en amor, indicando el mejor camino. Entonces lo que el Espíritu Santo hoy hace en la iglesia es animar. Amén. De vez en cuando necesitamos ser animados, encorajados. Quiero decirles que para que usted se anime y se encoraje, las cosas exteriores no son más importantes. Lo que nos anima y lo que nos encoraja es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ah, no solo me encorajo si el himno fue animado. Cuando el himno es muy lento, yo no soy encorajado. A mí tampoco me gustan himnos animados. No. A mí me gustan los himnos lentos. Isso é o que menos importa, porque o que te encoraja é o Espírito que está dentro de você. Al final del día, hermanos, eso es lo que menos importa, porque lo que te encoraja es el Espíritu que está dentro de ti. Ejercite el Espíritu que usted va a ser encorajado. En algunos momentos también necesitamos exhortación. Esa palabra exhortar para nosotros, ella suena como si fuese una forma negativa, como si estuviésemos llevando un regaño de nuestro papá, de nuestra mamá. No. Exhortar también es ese sentido de encorajar. También vamos a edificarnos. Quiero que usted sea edificado junto con los hermanos, con los otros miembros de mi cuerpo. Quiero que la iglesia sea edificada, necesita estar junto. Eso es exhortar. Porque la exhortación que viene de Dios es en amor. Y el punto más importante de Satan aquí: encorajarnos, exhortarnos, animarnos, indicando el mejor camino. Usted necesita pedirle al Espíritu Santo: Señor, indícame el mejor camino. ¿Camino para qué? Para la edificación, para vivir la vida de la iglesia, para que seamos perfeccionados. Nosso advogado, nosso guia, nosso defensor, o Espíritu Santo. Además de nuestro abogado, nuestro guía, nuestro defensor,
El Espíritu Santo también es nuestro principal encorajador. Para no quedar tan radical, no es que nosotros seamos encorajados por cosas exteriores. También somos, no hay problema en eso. Pero nuestro principal encorajador es el Espíritu Santo. Amén. Y el último punto, que está aquí en el versículo 31 de Hechos capítulo 9 es: esto me incomoda mucho. Yo quiero que también usted sea incomodado. Nosotros necesitamos terminar nuestro año 2023 en espíritu de oración, para que Dios nos incomode de una manera en que nosotros podamos reaccionar. Como igreja está se edificando por meio do amor, si usted como iglesia está edificándose por medio del amor, de la palabra, siendo encorajado por el Espíritu Santo, animado por el Espíritu Santo, el resultado debe ser: la iglesia crecía día a día en número. Repite conmigo: la iglesia crecía día a día en número. Quiero decirles que dentro de una situación normal, la iglesia crece en número. Nosotros queremos decir aquí una palabra de profecía. Nosotros queremos que la iglesia en Fortaleza crezca en número. Amén. En nuestro medio, en el medio de aquellos que tienen la visión de la edificación del cuerpo de Cristo, en medio de nosotros que tenemos la visión de que las Escrituras están para encorajarnos y que cada miembro del cuerpo de Cristo está aquí para ser perfeccionado. Si alguien en esta ciudad tiene esa visión, necesita crecer en número, necesita aumentar el número de personas que vengan con esa misma visión que nosotros tenemos. Amén. Atos capítulo 8, versículo 4 fala assim, ó: Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: enquanto isso, os que haviam sido dispersos, ¿se recuerdan de la dispersión? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso está en la versión King James. En cuanto a eso, los que habían sido esparcidos predicaban la palabra por donde quiera que fuesen. Si nosotros queremos vivir una iglesia que crece en número, nosotros necesitamos predicar la palabra donde quiera que estemos. Amén. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es nuestra. Diga así: la responsabilidad es mía. Yo hasta ahora no entiendo muy bien por qué ninguno de los apóstoles salió de Jerusalén. ¿Por qué ellos permanecieron ahí? No sé, sinceramente. Pero nosotros podemos entender que Dios estaba queriendo mostrar que Él no contaba solamente con los apóstoles. Todos nosotros podemos predicar la palabra de Dios. Diga así: yo puedo predicar la palabra de Dios.
Yo puedo hablar la palabra de Dios a donde yo esté. Fale a palavra de Deus onde você estiver. Abra su boca y hable la palabra de Dios a donde usted esté. Fala a palavra de Deus. Está en el trabajo, hable la palabra de Dios. A minha família, fala a palavra de Deus. Estou em casa, fala a palavra. Estoy en un ambiente social con mis amigos, mi familia, hable la palabra de Dios. Estoy en casa, hable la palabra de Dios. Pero hablar la palabra de Dios, en ese aspecto de predicar el Evangelio. Año 2023 va a ser el año de la predicación del Evangelio. Amén. Perdón, 2024. Voy a repetir. Los hermanos después cortan en la edición. El año de 2024 va a ser el año de la predicación del Evangelio. ¿Y quién va a predicar el Evangelio? ¿Quién va a predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio, hacer reuniones en su casa, llevar a las personas para tomarse un café en su casa, llevarlas para nuestro grupo familiar de cuidado mutuo. Traerlos para las reuniones de la iglesia el próximo año. Vamos a disfrutar los salmos. Estoy muy ansioso con eso, porque vamos a cuidar de las personas. Vamos a traer visión de edificación, visión de Cristo en las Escrituras. Y vamos a traer palabra de consolación, que va a ayudar a las personas en sus conflictos, en sus tribulaciones. Y aquí yo creo que este lugar va a ser un lugar de restauración de muchas vidas. Amén. Y la iglesia va a crecer en número. Quiero que ustedes se pongan de pie para encerrar. Coloque este versículo, Hechos 9:31. Para que terminemos leyendo este versículo, ¿está bien? Amén. Y nosotros vamos a compartir este versículo unos para otros, encorajándonos unos a otros en esta palabra. ¿Ya colocó? Así, la iglesia pasaba por un tiempo de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificada y viviendo en el temor del Señor, y por medio de la coraje proporcionada por el Espíritu Santo, la iglesia crecía día a día en número. Aleluya. Dígale a quien está a su lado esta palabra, profetícela. Amén. Que la iglesia pase por tiempo de paz, en fortaleza. Amén. Tiempo de paz en fortaleza, siendo edificada, viviendo en el temor del Señor, por medio de la coraje proporcionada por el Espíritu Santo. Y la iglesia crecía día a día en número. Aleluya. Jesús es el Señor. Podem sentar, irmãos, podem sentar. Paulo. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Nós não vamos ter tempo para compartilhar.